muy buenas tardes a todos. Esta es otra emisión de la nueva normalidad. Hoy vamos a estar con Sonsoles Alonso, rompiendo silos en las organizaciones. Así que bueno, estamos muy contentos. Estamos miércoles 22 de julio de 2020. Vamos a darle la bienvenida a Raúl. Raúl, querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Néstor? Qué bueno, qué alegría estar acá. Qué bueno. Y bueno, vamos a aprovechar para saludar a Sonsoles. Sonsoles, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, muy buenas tardes, buenas noches, de hecho, estoy en Ámsterdam. Buenas noches, ¿estás en Ámsterdam? ¿A qué hora es allá? Las 10 de la noche. 10 de la noche, bueno. Gracias por atendernos hasta ahora, gracias por ser tan amable de estar con nosotros charlando de estos temas. Así que bueno, qué lindo tema, ¿no? Raúl, que nos propone Sonsoles. Qué bueno, sí, la verdad que es un enfoque muy original. Estoy muy ansioso por escuchar, digamos, lo que nos va a contar y nos va a compartir con nosotros. Así que bienvenida, Sonsoles. Muchas gracias, encantada de estar aquí. ¿Qué es esto de...? Veo que en tu perfil, que empezaste tu carrera como música y después evolucionaste a las organizaciones. ¿Nos cuentas un poquito eso de qué se trata? Sí. Bueno, quizás sea una historia un poco extraña, así que tengo que explicar algo. Porque, bueno, yo vengo del mundo de la música clásica, crecí en el mundo de las orquestas y, bueno, todo el mundo adora las orquestas porque en realidad es una maravilla el verlas y el escucharlas. Pero desde el punto de vista empresarial, una orquesta no es necesariamente un buen sitio para trabajar. Okay. Entonces, voy a explicar a qué me refiero. Los músicos son, de hecho, trabajadores del conocimiento, son personas que se llevan formando un montón de años y, sin embargo, tienen muy poca autonomía dentro de una orquesta. Además, está muy especializado. Si tocas el violín, no tocas el violonchelo, solamente puedes hacer aquello que se te ha asignado. Y cada sección, digamos, tiene un principal. Y todo eso está coordinado por un CEO, de hecho, para hacer una analogía con las empresas, que tiene control sobre todo lo que pasa en esa orquesta. Entonces, bueno, yo vine a Ámsterdam hace ya 2 décadas y decidí, después de mis estudios de música clásica, especializarme en la música contemporánea. Entonces empecé a trabajar con compositores vivos, con los que nosotros, yo y todos mis compañeros, co-creábamos una música diferente. Entonces les he traído un ejemplo. A ver. Aquí les enseño, a ver si se puede ver bien. Esto es música contemporánea para orquesta, ¿verdad? Okay. Entonces, lo que nosotros dijimos es, bueno, nosotros vamos a organizar el trabajo de otra manera. Entonces, estas partituras, que se llaman partituras gráficas, en realidad son... ¿Partituras gráficas? Sí, partituras gráficas, que parecen, de hecho, pinturas, ¿no? Cuadros. Claro. Sí, y lo que nosotros... estos son juegos serios, ¿eso qué quiere decir? Pues hay ciertas reglas que todo el mundo tiene que seguir y que son muy fáciles de memorizar, pero luego todo el mundo tiene la libertad en el escenario de hacer el trabajo según ellos consideren que ese trabajo tenga que ser hecho. Entonces es una combinación de, digamos, de normas a seguir, pero también de mucha autonomía. Y eso significa también que, digamos, la relación de poder entre el director de la orquesta y los músicos es diferente. Y de hecho muchas de estas obras se interpretan sin director. Entonces esto es un equipo funcional. Muy bien. Sí. Qué interesante. Sí. Claro. Qué interesante, porque el juego de poder dentro de las organizaciones es algo muy fuerte, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, tienes ahí a alguien en el frente. A mí una vez, yo te contaba fuera de cámara que una vez me tocó coordinar una orquesta de niños, que empecé guardando los atriles al principio y a medida que iba pasando el tiempo, después iba ocupando otras funciones, ¿no? Y ahí me di cuenta que la competencia dentro de una orquesta es muy fuerte. Me decía el director de la orquesta, me decía, todos, el que trabaja son los primeros, el primer violín, el primer cello, aquellos que tocan un solo, ¿no? Y como que después los otros, hasta que no les toca a ellos,
como que cambia completamente la... Porque bueno, hay una relación de poder muy fuerte, ¿no? Un poco lo que estás planteando ahora que me llama mucho la atención como concepto. Sí, de hecho yo siempre hago una analogía entre la orquesta sinfónica y las grandes corporaciones. En realidad son, la orquesta digamos que es el equipo más burocrático dentro de la música clásica. Okay. Wow. Sí. De hecho, vamos a ver la orquesta. Qué bueno, qué bueno. Probablemente está dejando un montón de gente en estado de shock con lo que estoy diciendo. Bueno, pero creo que es lindo me parece muy bueno ¿no? Que muchas veces hablamos de la analogía, de los equipos autogestionados, en los equipos ágiles, y acá hay una aplicación concreta y con una experiencia concreta, como que tú que vienes de la música contemporánea y puedes entonces aplicarlo, y por eso el título entonces de esto de Breaking Silos, o de romper los silos. Me parece muy original, digamos, este enfoque. Muy bueno. Sí, bueno, pero también para entender un poco más, porque tú nos aclarabas que tú no hacías música clásica y habías empezado a estudiar música clásica, fuiste a Ámsterdam para estudiar. ¿Tú de qué nacionalidad eres? Bueno, yo soy española, de hecho. Nací en Canarias, por eso hablo así un poco raro. Pero también he vivido muchos años en el extranjero, en varios países, así que mi acento también tiene que ver con eso. Pero yo estudié música clásica toda mi vida, hasta que obtuve mi máster en Nueva York. Y en Nueva York, después de mi máster, fue uno de mis profesores que me dijo: Sonsoles, ¿tú realmente qué quieres hacer? Porque yo había sido una niña buena siempre, ¿no? Haciendo todo lo que había que hacer. Pero este fue el primer profesor que me dijo: ¿qué quieres hacer? Y entonces ahí habló el corazón y dijo: oye, yo quiero tocar música contemporánea. Y entonces mi profesor dijo: te tienes que ir a Ámsterdam. Y eso hice. Y, sí. Sí. Ahí ya nos empiezan a saludar, ¿no? Andrea Lobos, que ya es un clásico. Andrea siempre está con nosotros. Gracias, Andrea, por acompañarnos. Así que, bueno, y acá con el tema de música creo que te vas a sentir muy identificada también. Así que, bueno, y qué interesante. ¿Y qué te hizo dar este salto de la música clásica a la música contemporánea? Nos aclarabas que tú haces música contemporánea, ¿verdad? Sí. Pues digamos que yo estudié música clásica utilizando mi cerebro izquierdo. Okay. Pero había algo dentro de mí que me decía: hay una parte de mí que también quiere desarrollarse. Y entonces vine a Ámsterdam y aquí descubrí que tenía también una parte derecha. Okay. Entonces, ahí es cuando me di cuenta de que era una persona creativa y de que me gustaban los experimentos y que realmente era una persona rebelde, profesional pero rebelde. Y aquí en Ámsterdam es donde pude hacer todos los experimentos que uno pudiese pensar y más. Y me encontré con otros rebeldes profesionales y hicimos proyectos muy vanguardistas. Así que ahí descubrí, digamos, ¿cómo se dice en español? Joy, ¿no? El mundo de la, ¿no? El disfrute, porque el mundo de la música clásica, de las orquestas, nuevamente es el mundo del miedo, ¿eh? No te puedes equivocar jamás. Si te equivocas es el fin del mundo. Claro. Y la música contemporánea era la música del juego, del disfrute, de la curiosidad, de descubrir cosas nuevas. Y eso fue como una liberación para mí. Acá tú vas dando definiciones y yo acá voy escribiendo, ¿eh? Vale, vale. El mundo de la música clásica es el mundo del miedo. No, pero está bueno, porque no pretendemos acá hacer una crítica, no estamos haciendo una crítica a la música, sino que estás empezando a construir la metáfora con la cual esto después lo llevas a las organizaciones, ¿no? Y lo mismo venimos de organizaciones donde eran organizaciones verticales, organizaciones donde el miedo, el garrote, ¿no, Raúl? El palo, sí, tal cual. Sí, todavía sigue siendo en algunos momentos. ¿Sí? ¿Sigue siendo, Raúl? No en los lugares donde nosotros trabajábamos, pero sí en algunas industrias, esta de un solo líder y que, digamos, esta voz de mando única. Creo que acá es muy interesante, ¿no es cierto?, en la época en la cual nos empezamos a meter, digamos, que haya
un enfoque que apunte a que hay un propósito, y ese propósito es evolutivo, no es fijo, que hay esta capacidad de autogestionarse y gestionar nuestras emociones frente a la incertidumbre, frente a lo nuevo, y eso me parece que es lo interesante también de este enfoque, y también de vivir en plenitud, como tú dices, ¿no? O sea, de usar todo el cerebro completo y no solamente la parte izquierda o la parte derecha, ¿no? Acá me parece que es interesante esa combinación. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fue que llegaste a esto? ¿Cómo llegaste así a descubrir esta analogía tan poderosa? Eso sí que fue una buena historia. Yo siempre he tenido este gusanillo del emprendimiento. Okay. Y entonces, bueno, yo siempre había sabido de una manera u otra que había otra profesión dentro de mí, al menos una más, además del piano. Y entonces estas dos cosas hicieron que me hice miembro de 2 redes de emprendedores. Y entonces tuve la oportunidad de asistir a muchísimos eventos dentro de empresas. Y entonces durante 5 años yo escuchaba a líderes de empresas hablar de sus problemas empresariales y organizacionales. Y a los 5 años yo pensé, vale, empecé a ver paralelos entre los problemas que ellos tenían, los problemas que tenía la música clásica y cómo la música contemporánea había resuelto esos problemas. Y entonces a partir de ahí dije, esto va a ser mi nueva consultoría. Va a ser ayudar a las empresas a crear esos mismos equipos interdisciplinarios que los músicos hemos creado en la música contemporánea. Porque romper esos hilos es lo que ayudará a las empresas al día de hoy a poder responder en tiempo real a las cosas que están sucediendo en el mundo. Okay. A ver, a mí me quedó ya claro cuál es un poco la problemática, ¿no? Que anterior, ya entendí la música clásica, ¿no? Ajá. Ahora, ¿por qué no nos contás un poquito, como nos contaste recién, cómo es la música clásica? Porque nos estás dejando todos, estamos todos ahí esperando, como diciendo, bueno, entonces, ¿para dónde vamos? ¿Y cómo es la música contemporánea? Porque tú decías que por ahí no hay un director de orquesta, y me preguntaste al principio, antes de empezar el programa, si sabía leer música, si sabíamos leer música, y después de pronto nos mostraste un gráfico que no tenía la más pálida idea de qué se trata. ¿Cómo es eso? Te voy a enseñar otra. A ver. Te voy a enseñar otro. Yo ahora estoy tratando de volver a leer música, ¿no? Porque con el piano es más fácil, ¿no? Siento que es más fácil porque es más lineal. Entonces... Aquí tienes otra. Ok. ¿Vale? Están lindos hasta para colgar. Yo podría colgar un cuadro y decir... ahora entiendo, hay un artista experimental que él, lo que dice que él escucha música, ¿no? Escucha sonidos, que se puso una antenita, no sé si lo conoces. No. Bueno, eso es un inglés que cuando yo lo vi, como se viste medio chistoso y tiene el corte de pelo medio chistoso, yo pensé que era medio chistoso y después me di cuenta que era muy interesante el tipo, ¿no? Lo planteé y todo. Y es lo que dice que él literalmente le suena a tu cara, ¿no? Porque lo que hace, tiene una antenita, como él no ve la gama de colores, la antenita lo que permite es ver las vibraciones de los colores y las convierte en sonido, y eso complementa la imagen que recibe y termina viendo, ¿no? Es una antenita, literalmente. De hecho, es la primera persona considerada cyborg en el mundo, y me parece que por una buena razón, porque a veces hay robots que le nombran ciudadano acá o le dan pasaporte y al final no. No, a él no le querían dar el pasaporte, porque como le decían, sáquese el aparato ese que tiene. Dice, no, pues lo tengo implantado acá en el cráneo. Ajá. Bueno, pues lo tiene que sacar porque para sacarse la foto no puedo tener ningún dispositivo electrónico. Dice, pues yo lo tengo acá enganchado al cráneo. Dice, no me lo puedo sacar. Entonces tuvieron que darle una nueva categoría para que le permitan aparecer con un aparato electrónico, ¿no? Entonces, y él lo que hacía era justamente, después decía, bueno, convertía eso mismo en música, y todavía una combinación entre dibujos, música y sonidos, ¿no? Bueno, que el resto por ahí de la gente... Ahí está, dice Andrea que se llama, que no me acordaba el nombre, por eso estaba dando vuelta Andrea, justamente. Neil, ahí está, Neil Harbison de Barcelona, ¿no? Neil Harbison de Barcelona,
Lo buscaré, lo buscaré. Porque... No, es un caso muy interesante. Y él, incluso cuando yo lo vi, que estuvo acá en Extreme, México, también estaba con otra artista que ella tenía un dispositivo que recibía los movimientos de la Tierra. Yo ya decía que ella escuchaba el latir del corazón de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, unos desarrollos muy interesantes. A ver, ahí tengo Acá tenemos un comentario de Agustín Raya Osorio, que justamente explica que hay una dinámica de integración grupal que se apoya en la dinámica de una orquesta, se toca un instrumento sin tener conocimiento del mismo. Cuenta un poco cómo es la dinámica, esa que hoy nos contaba, de cómo es que digamos, la experimentan las personas con las cuales tú trabajas en una empresa, ¿no? Vale. Voy a volver un poco atrás a lo que me preguntó Néstor, ¿a dónde vamos? Sí, me dijo que describiese un poco mejor cómo es la música contemporánea. El músico de música clásica es un especialista. El músico de música contemporánea es lo que yo llamo un neogeneralista. Es decir, es una persona que es al mismo tiempo un especialista y un generalista. Claro. Te pongo ejemplos del trabajo que yo hice aquí. No había una oferta y demanda claras. Entonces yo tenía que crear un mercado para mis producciones. Okay. Y tenía también que crear estrategias para poder dar conciertos en el extranjero. Por ejemplo, tenía que ser mi propia gente, tenía que adquirir fondos, tenía que contratar a músicos y también a gente de tecnología. ¿No? Al final del día. Claro. Sí, sí. Claro. Pero claro, entonces un ensamble, o sea, yo era pianista, pero hacía todas estas cosas, pero todos mis compañeros también. Entonces, cualquiera de nosotros podía adoptar cualquier papel, bien fuese artístico o comercial, en cualquier momento en el que el grupo lo necesitaba. Entonces eso nos permitía a nosotros, pues, lo que dije, responder en tiempo real a lo que estaba sucediendo alrededor de nosotros, porque puedes cerrar un teatro en el que vas a dar un concierto, o puedes pensar que tienes un sponsor y luego el sponsor cambia de idea. O sea, estás solucionando problemas continuamente. Entonces nosotros éramos eso, un equipo interdisciplinar. No había una jerarquía en forma de pirámide, okay, sino que con estas partituras gráficas lo que hacíamos era distribuir el poder. Me encanta cuando lo cuentas así, ¿no? Y te voy a enseñar cómo es eso en los equipos, porque yo digamos que cuando trabajo con equipos pinto en el suelo, ¿no? Para iniciar esos procesos de grupo. Y aquí tengo uno, a ver si se puede ver bien. Aquí estoy trabajando con un equipo. Espera que voy a abrir tu pantalla. Ahí está. Sí. Vale. Aquí me ves trabajando con un equipo y ya te digo, yo utilizo cinta adhesiva y papeles, pero es una especie de pintura. Ok, perfecto. Entonces, en este caso yo trabajo sistémicamente, eso significa que trabajo con un equipo al completo o que trabajo con los stakeholders, con todas las partes interesadas. En este caso eran inversores, era el development team y era el cliente. Y entonces yo estaba alineando a estos tres stakeholders. Entonces, trabajar sistémicamente es eso, romper esos hilos horizontales. En las organizaciones lo que ves es que hay líneas horizontales, departamentos que no hablan entre ellos, y también líneas verticales, o sea, niveles de liderazgo que tampoco hablan entre ellos. Entonces, estas herramientas sistémicas lo que permiten es construir equipos de 360 grados, que son interdisciplinarios y que distribuyen el poder entre ellos. Entonces yo traduje eso y trabajo con entre 4 y 9 niveles de distribución de poder. Y bueno, a veces, porque claro, tú imagínate que tienes un empleado nuevo, es muy jovencito, no le vas a dar toda la autonomía del mundo al principio. Entonces tienes que decidir qué autonomía le das a cada empleado que tienes. Pero con esta manera de trabajar también eres consciente de que las personas evolucionan y de que esta persona que al principio no le puedes dar mucha autonomía, de aquí a un año o 2 o 3 o lo que sea, le podrás dar mucho más. Entonces este sistema te permite eso, delegar todo tu trabajo a todo tu equipo de una forma organizada, de manera que no vaya a haber anarquía. Entonces, si esto se hace bien, tú te liberas como líder.
porque puedes confiar en que ese poder está distribuido y de que si pasa algo en el mercado, tu equipo te va a proteger, te va a salvar. Ahí Limbaño nos está haciendo una pregunta para aterrizar, porque yo creo que los tenés a todos flameando, ¿no? Porque, claro, porque yo todavía no entiendo cuál es esa música que hacen así de manera cooperativa y sin... Entonces, Limbaño nos pide que lo aterricemos, ¿no? Nos dice, pensando en organizaciones, ¿qué nombres tienen esos hilos? Bueno, departamentos y jerarquías, ¿no? Sí. Jefe, gerente, jefe, ¿no? Exacto. Sí. Claro. Y después ¿y eso cómo va en el caso de la música contemporánea? ¿Cómo funciona esos porque sigues teniendo flauta, porque no es que están haciendo ¿no? Sigues teniendo flauta, sigues teniendo oboe, sigues teniendo violín, sí. o el aparato que sea, o un sintetizador. Entonces hay como roles que tocan distintos tipos de música. ¿Y cómo funciona el asunto? Claro, pero en las orquestas estaban organizados en secciones. Bien en secciones, bien... Exactamente. Sí. Y en los ensambles de música contemporánea hay contacto entre todos ellos. Eso sería... ¿Cómo sería? Claro. Por ejemplo, si lo llevo a la fábrica, me imagino, antes tenías los departamentos, acá pinto, acá armo, acá sueldo, ¿no? Ajá. Y después vinieron los japoneses con el sistema Just in Time y dijeron, acá fabricamos un coche y se van incorporando las distintas funciones y se arman para cada producto, ¿no? Ajá. ¿Y en la orquesta, cómo es eso? En la orquesta clásica... No. En la clásica nos quedó claro todo. En la orquesta nueva, en el ensamble nuevo, cada persona toca un instrumento, pero puede tocar también otros instrumentos, no solamente el suyo. Yo era pianista, pero yo hice experimentos con música electrónica, por ejemplo. O sea, no estás limitado a hacer solamente aquello para lo que has estudiado. Te das la oportunidad... Okay. ¿Vale? Siguen tocando la música que tocaban antes, pero eso no quiere decir que si el tipo hoy quiso tocar, o en esta partitura, el tipo... ¿Hay partituras? No, bueno... Estos cuadros que te he mostrado. Claro, cuadros. Pero ahora vamos a explicar cómo funcionan, ¿no? Porque yo me voy con toda la intriga. Pero entonces lo que tienes es que una persona que antes estaba tocando una flauta no se tiene que cambiar de lugar porque va a tocar un violín, sino que directamente deja... Como pasa en el rock, ¿no? Que un tipo, que Freddie Mercury estaba por ahí con una guitarra, después iba, se sentaba en el piano y tocaba. Yo creo que la manera más fácil de entenderlo tiene que ver con el poder. El poder de la música clásica está en manos del director, que dice todo. Y en el caso de la música contemporánea, por lo general no hay director. Entonces, ya te digo, hay unas pocas normas que ha escrito el compositor. ¿Vale? Lo que te dije antes, esto tiene que durar tantos minutos, tienes al menos que tocar tu instrumento 5 minutos y otro instrumento otros 5 minutos, tienes que improvisar una vez, tienes que acompañar a otra persona, etc. Y luego tú en el escenario, tú decides cómo tocas tu instrumento de una forma poco usual. Yo era pianista, pues si las instrucciones decían... toca tu instrumento de una forma no usual, yo tocaba las cuerdas, por ejemplo, directamente. O daba golpes en el piano para producir sonidos diferentes. ¿Esto sería? Exacto. De alguna manera, esa es una buena manera de explicarlo. Es una especie de improvisación controlada, porque tienes ciertas normas, pero, oye, tú eres un profesional, has estudiado muchos años. Y es entre esto y esto para hacer lo que tú consideres que es la mejor forma. Exacto. Sí. Entonces, ¿cómo se traduce eso a las empresas? Si yo soy un jefe en una empresa, mira, estos son los niveles de autoridad, ¿vale? Para cada empleado, y de resto, haz el trabajo como tú creas que lo tienes que hacer. No me importa. Mientras hagas el trabajo, no me importa. Es fantástico. Sí. Es fantástico. Y eso exige ¿quién lo coordina todo eso? ¿Se ponen de acuerdo entre todos? Entre dónde y dónde, ¿no? Bueno, como un equipo. Está bueno, está muy bueno. ¿Te gustó, Raúl? ¿Te está gustando la...? Sí, está muy buena la analogía acá. Sí. Está muy buena. Ahí cuando dices del tema del poder, también está el tema del control, ¿no? Y acá Brenda Pisa
Sí, yo estaba escuchando, hace una pregunta que es muy interesante. ¿Cómo, a ver si la puedes... ahí la publiqué, que escriba más chiquito, ¿no? A ver, no me la cabeza. Sí. Levanten la cabeza porque yo los veo tapados con la... En internet no se ven, yo los veo tapados, me parece. Sí, Brenda. ¿Que lo lea? No, lo leo. So, Brenda, la mayor parte de los líderes que llegan a una posición de poder lo han hecho sin tener una formación para ello. Entonces, el uso del poder en las organizaciones, desafortunadamente, es bastante nefasto. Entonces, claro, tú solucionas un problema, pero imagínate que tú eres un empleado brillante. ¿Cómo se siente tu jefe que tiene más poder posicional? Se siente fatal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que tú dices, te bajan de la nube porque lo que prima es mantener ese poder. Entonces, una de las cosas que yo hago con mis herramientas sistémicas también es trabajar el poder. Es la forma de usar el poder, una forma sana. Entonces, yo veo la colaboración también como un intercambio de rangos, ¿vale? ¿El poder posicional es importante? Obviamente, pero no es el único. Otras personas pueden tener otras habilidades, por ejemplo, resolver conflictos. Eso es poder personal, eso también tiene valor. Otra persona puede tener mucho conocimiento tecnológico, eso también tiene valor. Entonces, cuando trabajas el poder en las organizaciones, puedes decir, vale, yo tengo poder posicional, pero tú tienes aquello y tal cual tiene lo otro. Entonces, una colaboración es, digamos, el reconocer todos esos rangos y el ver que todos esos rangos son necesarios para poder llevar un proyecto a buen fin. Pero vamos, que esto es uno de los grandes retos del momento, ¿eh? No, porque está bueno porque si estuvieras hablando de una organización, por ahí uno se ve hasta comprometido, ¿no? Pero como hablas de otro tema, mi cerebro está burbujeando, ¿no? O sea, el neuroplasticity está full. Por un lado, tiraste un par de conceptos bastante interesantes. Por un lado dices, hay poder, no hay poder, no es que el poder sea malo, ¿está claro? Porque parece que recién hablabas cuando el poder bien aplicado o el poder bien utilizado, entonces, y después hablabas de poder posicional, ¿no? Sí. Vale. Es que yo trabajo con un paradigma diferente del poder. El poder, tal como lo conocemos, es poder sobre otro. Pero claro, eso es poder viejo, eso no funciona. Entonces yo defino el poder como la capacidad de poder tener un impacto en tu empresa. ¿Vale? Entonces eso significa que todo el mundo necesita poder, porque hay que liderar en todas las direcciones. Cuando hay que hacer un proyecto en una empresa, todo el mundo es importante. Y a veces tienes que manejar el poder hacia arriba, otras veces hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Pero todo el mundo tiene valor. Pero claro, entonces uno de los grandes retos del momento también, y lo estamos viendo que está sucediendo, es que está habiendo un cambio grande en lo que se refiere a las dinámicas de poder. Ya no aceptamos esta jerarquía, esta pirámide de yo estoy por encima de otro. No, estamos trabajando con trabajadores del conocimiento, personas muy formadas, y el poder posicional es importante, pero hay otros poderes que también son importantes. Y se necesitan todos ellos para poder llevar un proyecto a buen fin. Pero esto lleva trabajo. Bueno, ahí nos está diciendo Limbaña que nos vuelve a insistir en que nos podría compartir un caso donde este tipo de trabajo dio resultados tangibles, o sea, de vuelta, esta forma, y puede ser, primero podría ser dentro de la orquesta, en qué aspectos, y después cuando lo has llevado a los clientes, ¿no? Sí. A ver cómo... Sí, yo he trabajado, por ejemplo, con High Potentials en Bosch, una firma alemana, la conoce todo el mundo. Los High Potentials son un ejemplo de la pregunta de antes. Son gente que va subiendo, y a pesar de tener cada vez más poder posicional, no se sienten capaces de funcionar de forma adecuada. Lo he utilizado... ¿Por qué? Porque casi todas las personas que llegan a ese tipo de posiciones no han recibido entrenamiento sobre el liderazgo y sobre el uso del poder. Te plantan ahí y vamos, ¿y cómo lo haces? Entonces,
es a base de utilizar estas herramientas sistémicas y de este modelo del poder para poder realizar cambios. Pero la he utilizado con todos mis clientes, la he utilizado en España también, en Madrid, en una empresa de biotecnología, la he utilizado, yo soy mentora del Founder Institute en Berlín, a pesar de que vivo en Ámsterdam. Ahí estaba, yo te pregunté, a ver, sí. Lo tengo por acá, ¿no? ¿Dónde sí. estaba eso? Lo he utilizado también en el sector automovilístico, en Bélgica. Allá por donde voy utilizando estas herramientas. Bueno, lo voy a volver a levantar de acá porque este es el que me habías pasado, ¿no? El Founder Institute, Berlín. Sí, sí. Bueno, De hecho... Estás trabajando en todo, ¿verdad? Sí. ¿Habías comentado? Sí. Este tipo de herramientas van midiendo el poder en tiempo real. Cuando tú inicias un proceso de esta manera, la gente se va moviendo en el espacio dependiendo de la pregunta en la que estemos trabajando, ¿no? El reto, digamos. Y entonces tú como facilitador, dependiendo de en qué dirección se vaya moviendo la gente, tú también puedes medir cuánto, ¿cómo se dice en español? Buy-in, ¿no? ¿Cuántas ganas? Claro, no. Sí, compromiso. ¿No? Se acepta. Exacto. Aceptación, esa sea una buena traducción. Entonces todas estas herramientas van midiendo eso. Pero luego también hay herramientas más específicas para eso, para trabajar sobre los rangos. Porque ser el CEO de una empresa, pues sí, es un símbolo externo importante, pero hay más cosas que hacen falta para poder tener éxito. Si una persona en una posición de liderazgo, por ejemplo, no soluciona los conflictos y los deja, esa persona está creando un ambiente de trabajo muy tóxico. Okay. Y esa es un mal uso del poder, no por comisión, digamos, sino por omisión. O sea, el poder se puede utilizar mal de muchas maneras, por hacer cosas malas o por dejar de hacer cosas. Y por no hacer, claro. Exacto, sí. Absolutamente. Sí, ahí está la pleca que dice Founder Institute en Berlín y el Women on Boards de Bruselas, ¿no? Sí. Que yo, de hecho, yo te conocí por ahí por LinkedIn, porque yo no sé, estaba siguiendo a alguien, o estaba empezando a seguir a alguien, o estaba invitando a alguien, y tú lo saludaste, y le dijiste un comentario, y esa persona te contestó, y me llamó la atención, bueno, cómo habían intercambiado, y cuando veo en tu perfil, les hablaba de Women in Boards en Bruselas, y entonces veo tu perfil, y veo que era música, después le llamé a Raúl y le dije que quería tenerte en el programa, me dijo, pero exactamente ya qué hace, le dije, mira, mucho no entendí todavía. Pero creo que hay algo, y bueno, salió que ahí hay algo, ¿no? Entonces, hay algo interesante en esto, ¿no? Porque también vi que estabas trabajando con equipos y que eran cosas, y había una metáfora de la música, ¿no? Pero no terminé de entender en ese momento todo tan redondito, ¿no? A ver, si quieres te explico. Las herramientas sistémicas, a ver, yo trabajo sistémicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si un equipo tiene 20 personas, yo trabajo con las 20 al mismo tiempo. Ok. Para alinearlo. Significa que si hay varios stakeholders, como el ejemplo que les enseñé con los inversores, claro, el cliente y el equipo del development team, pues trabajo con todos esos stakeholders. Si el cliente quiere incluir, si mi cliente quiere incluir a su cliente en el proceso, mi herramienta también hace eso. Si la C-section no está bien alineada, yo puedo alinear esa C-section. O sea que se trata de utilizar herramientas para alinear a todas las personas que tengan una relación de interdependencia, de manera que se puedan mover todos en esa dirección que les va a ayudar a obtener el objetivo que tienen, bien sea estratégico, comercial, lo que sea, da igual. Mi herramienta la puedes comparar un poco como con el software. Al software no le importa el problema que le pongas o los participantes que le pongas. Este software te hace como el dueño del proceso y la información te la dan los participantes y con eso vas jugando y vas alineando hasta que todo el mundo se mueve en la dirección necesaria. Interesante. Ahí, mira, nos hacen un planteo, Humberto Niño de Aro dice, ¿no? Así es el gobierno en Suiza y su relación con el Parlamento. No existe el monopolio de poder político en una sola persona. Exacto. A ver, ¿cómo sería eso? Sí, esto tiene que ver con la distribución del poder.
Y ya te digo que en la música utilizamos lo que yo llamo niveles de autoridad. Y yo utilizo entre 4 y 9 niveles de autoridad. Y esto te puedes imaginar un papel, un póster en la pared, con todos los nombres de los empleados, y los diferentes niveles de autoridad, y así sabe cada uno qué es lo que puede hacer y no puede hacer. Porque en las empresas hay, tú trabajas con Agile, Raúl, en las empresas hay lo que se llama, ¿cómo se llama esto? Hay como unas barreras invisibles, ¿no? ¿Y a qué me refiero con ello? Impedimentos, sí. A lo que me refiero es que tú vas a trabajar en una empresa y como no te digan deliberadamente lo que puedes y no puedes hacer, y tú tomas la iniciativa de hacer algo, es posible que hagas algo que no esté permitido. Y entonces te vas a quemar en esa red invisible, ¿no? Y si eso sucede muchas veces, llega un momento que te sientes completamente desempoderado. Entonces, este tipo de herramientas lo que hacen es eso, distribuir el poder de forma deliberada. Los líderes tienen mucho miedo de no controlar. Entonces, aunque parezca contraintuitivo, esta distribución del poder hace que de hecho los líderes tengan más control sobre lo que está sucediendo en el mundo, porque no depende solamente de ellos el éxito del proyecto. Está distribuido en todo el equipo. Lo puedes comparar con el sistema inmune. No es que haya una célula que controle todo, te caes y te mueres. No, tienes un sistema entero en el cuerpo que te está protegiendo. O sea que ese poder está distribuido. Si hubiese solamente una célula que pudiese poner, o sea, encender y apagar, pasa cualquier cosa y te vas. Pero no, ahí tenemos un sistema corriendo por todo el cuerpo que se está encargando de mantenernos en vida. Pues es algo así. Pero parece que es contraintuitivo, pero sí. Claro. Bueno, la teoría del caos de alguna manera viene por ese lado, ¿no es cierto? Cuéntame. Bueno, no me pongas a hablar de la teoría del caos. No, ¿Cuántas horas tenemos? Claro, no, lo que pasa con el caos es que a veces estamos buscando un orden, una jerarquía, ¿no es cierto? Y a veces no necesariamente se requiere un orden y una jerarquía para que el sistema inmune pueda repeler el ataque de un virus, ¿no? O que alguien pueda crear música, como nos estás contando ahora, o que un equipo pueda organizarse para resolver de manera muy eficiente Internet, por ejemplo, ¿no? Cuando uno mira Internet parece caótico. Sin embargo, bueno, hay una mezcla entre redundancia, ¿no? Controlada, no jerarquía, que le ha hecho tan bien y que, bueno, y que hoy ha funcionado tan bien frente a la pandemia porque estructuralmente tiene una serie de definiciones que si un elemento se cae por algún motivo, no deja de funcionar. En cambio, si tuvieras un organismo central, imagínate, digamos, todo el tiempo que se cayó el sistema. Exacto. Entonces, bueno, es una definición en 4 segundos de la teoría del caos que no me animaría tampoco a describirla porque me parece un tema muy complejo, ¿no? Pero sí en el sentido de que a veces en el no orden hay un orden, ¿no? Sí. El universo... Es fantástica, digamos, esta metáfora con la cual estamos jugando un poco, que es preparar la mente o tener un set, un mindset, como se llama hoy, o hoy se está hablando para que sea más flexible, esa percepción que tenemos de la realidad y del contexto, como lo conjugabas, y no estamos preparados todavía, o sea, tenemos todavía estos atributos, estas líneas de poder invisibles, estos hilos, estos límites que nos imponen, digamos, los problemas y las empresas, y algunos son artificiales, con los cuales tenemos que lidiar como también facilitadores, digamos, de ese proceso ágil para liberar esos límites que no existen y que limitan el potencial de las personas, y como algunos ponen acá, esos hilos generan una enorme pérdida de talento, una enorme pérdida de productividad. Entonces, prepararnos, ¿no? Tener este juego mental flexible que nos permita prepararnos para lidiar con estos ambientes cada vez, no sé si caóticos, pero por lo menos más desordenados, ¿no? Sí. Con un orden completamente distinto,
Y para eso necesitamos que nuestra mente se prepare para poder lidiar de una forma efectiva. Así que me parece muy, muy interesante esta. Muy interesante, ¿no? Y mismo el cerebro de alguna manera es caótico, ¿no? Y ahora llevándolo al ejemplo que nos estás contando en la música, cada neurona, y hay millones de neuronas, cada una tiene una función muy específica, ¿no? O sea, hay una función, hay un rango en el cual se puede mover la neurona, pero bueno, se van disparando a veces de manera caótica en principio, sin embargo terminan generando funciones muy complejas, hasta el punto que si bien consideramos que las máquinas siguen siendo muy sofisticadas, todavía no han podido alcanzar ese nivel de sofisticación para poder superarnos en la agilidad y el poder que tenemos en la mente, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy poderoso lo que estás planteando. Hay una expresión en inglés que es, ¿cómo haces algo? ¿Cómo haces todo? Okay. Y esta manera que tenemos todavía de organizar nuestras empresas viene de hace más de 100 años. ¿Se acuerdan de Henry Ford y de su coche, este coche negro, el modelo T? Sí. Este modelo T. ¿Qué sucedía en aquel momento? Que aquel era el coche que todo el mundo quería tener. Entonces, ¿qué podía hacer Henry Ford? Pudo inventar la línea de ensamblaje. ¿Por qué? Y le dio a cada uno un trocito en el que concentrarse. ¿Por qué podía hacer eso? Porque él podía predecir lo que podía producir. Porque todo el mundo quería un coche. Lo que estamos viendo al día de hoy es una hiperespecialización en lo que se refiere a productos y a servicios. Entonces, ya no podemos predecir. Entonces, esa línea de ensamblaje, que es de hecho como hemos construido también nuestras organizaciones, eso ya no funciona. Entonces, por eso necesitamos que haya contacto entre los departamentos y entre los diferentes niveles de liderazgo para poder responder en tiempo real a lo que está sucediendo. Eso no quiere decir que la eficiencia, tal como la conocemos, no sea importante, pero la eficiencia tiene que ver con hacer mejor lo que ya sabemos cómo hacer. Pero en realidad lo que hay que hacer hoy es inventar nuevas maneras de hacer cosas. Entonces hay que ser eficiente, pero hay que ser eficaz. Y esa eficacia es lo que cuesta organizar porque llevamos cientos de años con estas jerarquías y con hemos tenido esta posibilidad de predecir y ya no podemos predecir. Entonces estas estructuras ya no nos sirven porque nos ralentizan. No, desde que nos planteaste en la idea esta de eficacia versus eficiencia, me estaba dando vuelta y ahora voy a ensayar una interpretación, ¿no? Claro, cuando hablamos de eficacia, lo que estamos haciendo a veces es consiguiendo soluciones subóptimas para una cosa muy específica, muy puntual, ¿no? Y que de alguna manera, ya estamos en el minuto 43, impresionante cómo pasó esto. Yo no sé si los que están escuchando les está apasionando tanto como me apasiona a mí, le veo la cara a Raúl. Pero, claro, a veces lo que hemos hecho, hemos eficientizado cosas muy puntuales y muy chiquitas y hemos terminado complicando el planeta, ¿no? Entonces, y creo que ahora ya estamos en un momento en el cual decimos, bueno, yo tengo que mejorar lo puntual, pero también no puedo cargarme la humanidad, no puedo cargarme las especies, no me puedo cargar el planeta, ¿no? O sea, y ahí volvemos a lo sistémico, ¿no? Cuando tú dices, y eso creo que nos cuesta en la empresa, nos cuesta en la política, nos cuesta en lo social, ¿no? Si miras a las empresas, Lean, eso es una obsesión, por lo menos aquí en Europa. No sé cómo es en México y en Argentina, pero Lean aquí es una auténtica obsesión. Hay que ser lo más eficiente posible y gastar lo menos posible, y lo que ya sabemos hacer lo tenemos que hacer aún mejor. Pero no hace falta inventores, porque los clientes al día de hoy, o sea, el número de productos que tenemos que crear al día de hoy ha crecido exponencialmente y todo el mundo no quiere ya ese coche negro. Cada cliente al día de hoy quiere ser el centro del mundo y tiene unas necesidades muy específicas. Entonces, Lean, vale, perfecto, pero que hay otro Lean que tiene que ver con Design Thinking y con System Thinking, que te permite incluir a ese cliente en el momento en el que estás
diseñando ese producto o ese servicio para él. Y esa es la nueva eficacia. Y eso no quiere decir que te tengas que olvidar del Lean y de la eficiencia. Se puede hacer las dos cosas, se puede crear una cultura dual. Pero lo que yo veo aquí es que hay una obsesión con Lean y con la eficiencia. Y es como, señores, el mundo se mueve tan deprisa que hay que inventar y hay que incluir a ese cliente en el proceso de diseño. Porque si no, tú vas a diseñar algo, luego se lo vas a enseñar a tu cliente y nadie lo va a querer. Incluso puede que llegue muy tarde. Te dura un par de años hasta que tengas el producto y se lo enseñas a tu cliente y ya tu cliente tiene otros problemas. Entonces, de esa manera se ha gastado también mucho presupuesto en muchas empresas de una forma muy, o sea, despilfarrada, ¿no? Okay. Pero viene de eso, de esa obsesión con la eficiencia, ¿vale? Importante, pero es que hay otra cosa, que es la eficacia, que también es importante, ¿no? Sí. Pero el Boca lleva los dos. ¿Alguna experiencia? A mí me dio fiebre, ¿eh? Porque creo que estás vibrando en un nivel muy interesante, ¿no? Está muy bueno lo que estás planteando. ¿Qué decís, Raúl? Quería preguntar si hay alguna experiencia, digamos, que puedas mencionar, que bueno, tú has visto eso, ¿no? De como un problema se convirtió entonces a través de este método en una solución. O sea, si te acuerdas de alguna situación específica en la cual se puede ver, digamos, el resultado de este enfoque particular, muy original, pero si lo puedes mostrar o puedes... Mis amigos otra vez aquí. Sí. ¿Vale? Esto al final ha sido... Eso al final ha sido, pues eso, inversores, clientes y el development team que han sido alineados de manera que el producto que se está desarrollando satisfaga las necesidades del cliente antes de que ese producto ya esté en el mercado. O sea, se incluye a los inversores y al cliente en ese proceso porque esa es la nueva eficacia. Ya no podemos predecir. Ya te digo, si lo hiciésemos con una jerarquía y con silos, este development team crearía un producto y luego se lo presentaría al mercado y nadie lo querría, probablemente. Sí, cubre todo un proceso que alguien termina definiendo sí o no y después sale el producto y a veces hay que tirarlo completamente, modificarlo completamente o ajustarlo un poquito, ¿no? Exacto. O sea que esto también es interesante desde la perspectiva del poder, porque si pensamos en ese coche negro, en el modelo T de Henry Ford, en el pasado el poder estaba en manos del vendedor. El vendedor decía, claro. He inventado esto y es maravilloso, y era Dios, y todo el mundo lo compraba. Pero el poder al día de hoy está en manos del comprador. Y ese comprador no compra en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque el producto, él necesita un producto muy específico. Y entonces estas herramientas sistémicas son las que te ayudan con la eficacia, no con la eficiencia. Porque eso ya las empresas lo saben hacer de maravilla. Lo que necesitan es ayuda con la eficacia, para no gastar presupuestos de forma desmesurada, ¿no? Porque también al día de hoy los presupuestos están mucho más controlados que antes. Antes vivíamos en un mundo en el que el dinero parecía que crecía en los árboles, y ahora ya no. Bueno, muy interesante. La verdad que muy lindo, me gustó mucho la metáfora. Si te lo tuvieras que hacer comparando lo que tú planteas con el design thinking en particular, ¿cuál sería la principal incorporación que le estás haciendo? Yo integro los dos. Yo no hablo tanto de design thinking, sino del design mindset. Tal como yo lo veo, hay que crear opciones y luego hay que elegir. Y hay que crear nuevas opciones y hay que elegir. Hasta llegar a aquello que el cliente realmente quiere. La ventaja que tienen las herramientas sistémicas es que te permiten incluir a todos los stakeholders, pero también a los eventos que están sucediendo en el mundo. Por ejemplo, aquí... Claro, porque cuando hablamos de design thinking, el equipo vota, pero el equipo que está ahí, y que es el equipo de trabajo, a lo sumo está el product owner, ¿no? De alguna manera, bueno, hay un poco de representación. Tú lo que haces, dices, no,
yo quiero tener mayor representación, incluso los que están poniendo el dinero en esta iniciativa, que vengan y opinen. Exacto. Los inversores, ¿quién más? Pero, por ejemplo, aquí, esto también es muy curioso en las herramientas sistémicas. Espera que lo abro. Sí. Vale. Lo interesante de estas herramientas es que, por ejemplo, en una de estas secciones en el suelo, podríamos poner, por ejemplo, un evento. Podríamos, por ejemplo, poner a Corona. Y entonces yo podría pedir a unas cuantas personas que funcionasen como representantes de Corona. Y entonces también podríamos escuchar qué es lo que tiene que decir Corona. Entonces, estas herramientas sistémicas trabajan con las personas, pero trabajan con los eventos. Y tú estabas nombrando, por ejemplo, el planeta. También podríamos poner al planeta ahí en el suelo. Ahí me hace recordar las constelaciones, ¿no? ¿Has escuchado hablar de las constelaciones? Sí. Que a mí me pareció impresionante. Yo fui una vez, me pidió, estaba en terapia, y el psicólogo me dijo, vente a esta constelación, no tenía ni idea de qué eran. Y cuando me metí, dije, yo de acá voy a tratar de escaparme en cuanto pueda. Y después me dijo, Néstor, ¿quieres participar? Le digo, pero yo no entiendo ni de qué están hablando. O sea, no, tú no tengas problema, tú no me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente. Pero yo no hago terapia, ¿eh? Yo no hago terapia. Mis herramientas vienen de ahí, de ese pensamiento sistémico, pero yo no hago terapia, yo solamente resuelvo problemas, estrategias, problemas comerciales, ese tipo de cosas. Quiero decir que con las constelaciones a veces te hacen funcionar, hacer un role-playing, ¿no? Y que uno al principio, gente que está actuando. Sin embargo, ¿qué le digo? ¿Qué le contesto a esta chica que está llorando y me está diciendo, tío, ¿por qué no me pelas? ¿Por qué te burlas de mí? No tengo ni idea de qué contestarle. Contéstale lo que se te venga, lo que ella te esté produciendo. Exacto. Y se armaban unas historias y yo decía, ¿de dónde saqué lo que estoy diciendo? Y era impresionante. Incluso después me lo hicieron a mí, y a mí también me pareció impresionante. Entonces, bueno, indudablemente hay mayores formas de conexión. Yo justo estoy leyendo este libro, y este libro habla de las múltiples conexiones que hay, y que a veces que tenemos conexiones, como las plantas se conectan, la planta se conecta con la tierra, se conecta con el aire, y hay un sistema de comunicación que no es verbal, que también parece que hay en las personas, ¿no? Que a veces nosotros decimos, no, es el body language. Bueno, a veces trasciende al body language, ¿no? Sí. Pero bueno, todavía recién estoy empezando con eso, ¿no? Sí. Así que bueno, yo estoy ahí. A ver, vamos a pedir. Yo necesito que ustedes opinen, los que están del otro lado, así nos dejan pensar a nosotros, porque esta mujer nos ha movido el piso. Mis dos enfoques favoritos, el sistémico y el centrado en la persona. Sí, está claro, sí, absolutamente. Sí, yo estudié matemática aplicada y mi formación es análisis de sistemas, ¿no? Entonces, el tema sistémico, y Raúl también es un interesado en el tema sistémico, pero me gustó como lo has planteado de una manera muy, muy interesante, ¿no? Y ahí Sonsoles trabaja con constelaciones. Bueno, ahí está, justo, fíjate, yo no lo había visto, Andrea, no había visto el tema de constelaciones, pero cuando ella empezó esa narrativa que estaba haciendo, me llevó a la idea de constelaciones, ¿no? Sí, entonces, mi trabajo está basado en eso, pero ya te digo, no desde el punto de vista terapéutico, sino desde el punto de vista de problemas empresariales. De la resolución de problemas, ¿no? Y curiosamente, porque ahora te voy a volver a enseñar esto que les enseñé, esto también es una herramienta sistémica. Lo que pasa es que esto es una herramienta sistémica en el escenario, en lugar de en las empresas. Cuéntanos, ¿cómo se lee eso? Tienes que leer las normas. No las tengo aquí, pero las normas están... pero por ejemplo, mira, aquí pasa esto, acá pasa lo otro. Digo, si da para... Voy a improvisar lo que esto podría significar. Pues... cada vez que, por ejemplo, cada vez que estés en una zona azul... Espera, que lo abro. Sí. Por ejemplo, cada vez que estés en una zona azul, tienes que tocar tu instrumento de la forma convencional. Cada vez que estés en una zona amarilla, tienes que improvisar durante 3 minutos. Cada vez que estés en una sección roja, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, como es un ensamble, como hay varias gentes en este equipo, pues todo el mundo está haciendo eso. Entonces lo que estás viendo es personas moviéndose en el escenario para interpretar esa partitura, de la misma manera que este equipo aquí también se está moviendo en el suelo, mientras yo les voy haciendo preguntas con vistas a resolver el reto que tienen entre manos en ese momento. Así que de hecho esto y esto es lo mismo.
esto es una herramienta sistémica en el escenario y esto es una herramienta sistémica en la oficina. Sí, sí. Me encantó. Bueno, Sonsoles, ya llevamos 55 minutos. Me encantó la charla que tuvimos. Dai, ¿cuál sería tu reflexión final, ¿no? Aquí lo que te gustaría compartir con nosotros y con todos aquellos que nos están escuchando. Yo creo que en la nueva normalidad lo que va a definir el éxito de las empresas va a ser el grado en el que pueden romper los silos. Tanto en lo que se refiere a las habilidades de los empleados, es decir, hay que crear esos equipos interdisciplinares. Cuanto más hiperespecialización es necesaria para crear nuevos productos y servicios, menos hiperespecialización es necesaria en la organización, porque las personas pueden ser expertos y generalistas al mismo tiempo. Esto de romper los silos también tiene que ver con el data integration, que es lo que tienen las empresas al día de hoy. Han estado coleccionando datos, pero eso no es información. Entonces hay que integrar nuevamente esos datos y de manera que sean consumibles por los empleados de una manera fácil de entender. Y luego hay que promover también la colaboración entre los departamentos. Así que nuevamente romper los silos. Y relacionado también con lo de romper los silos es también lo que se refiere a las industrias. Yo creo que lo que vamos a ver a partir de ahora será ecosistemas, o sea, diferentes industrias colaborando para crear nuevos productos. Me parece que hablamos de esto hace un par de días, cuando nos estamos estamos preparando a esto. Nombré el ejemplo de viajar, por ejemplo, a París o a Londres o a Berlín. Eso está súper cerca. El viaje dura menos de una hora, probablemente. Pero sin embargo, con todo el tinglado de ir al aeropuerto, llegar, estás 5 horas, has perdido 5 horas de tu vida. Entonces, imagínate un coche que se conduce a sí mismo, un self-driving car, ¿no? En el que también puedas trabajar, en el que incluso puedas también dormir. No, eso cambia la manera en la que viajas completamente. Entonces significa que las empresas de aviación, las empresas de coches, los hoteles, tendrán que colaborar para inventar productos y servicios nuevos, ¿eh? Para tener éxito. Yo creo que esos ecosistemas, rompiendo esos límites, digamos, entre industrias, rompiendo silos nuevamente, yo creo que esos son los que van a tener éxito en la nueva normalidad. Muy bueno, Raúl. Sí. Tu cierre. Creo que en el mundo de la agilidad y de los agilistas, digamos, ya es como que se han metido a veces como una religión, una frase hecha, muchas cosas que, digamos, que los llevan a algo muy rígido, o de nuevo, ¿no? Esa mentalidad, ese no cambio de mentalidad vuelve a que las metodologías ágiles no ayudan de la forma que podrían ayudar. A mí me parece que el enfoque que Sonsoles tiene y esta experiencia de vida que ella traslada, digamos, al campo de los negocios me parece muy rica, porque, bueno, acá se trata de, bueno, experimentar una música que no conocemos mucho y que, bueno, tiene esta posibilidad infinita de la creación y de la co-creación, de este espacio de colaboración creativa para generar algo que pueda ayudarnos a hacer frente a esta incertidumbre y a este caos que un poco definió hoy Néstor, o este ambiente desordenado con el cual nos vamos a enfrentar. Me parece muy, muy rica esa metáfora para construirla, y me parece que has construido el puente como para poder transitarlo. Así que, bueno, me gusta mucho ese enfoque. Muy bueno, muy interesante. Me encantó. Yo de pronto desaparecí, hace un rato desaparecí, de pronto sentía, no sé qué pasó, porque de pronto sentí como que se me taparon los oídos y al mismo tiempo se cortó internet. Entonces, no sé si explotó algo, no sé qué, pero sentí que se me taparon los oídos. Y claro, sentí que me taparon los oídos y cuando miro la pantalla no estaban ustedes, me había caído. Así que no sé exactamente qué pasó. Así que bueno, ahora me voy a enterar ahora que terminemos. Bueno, de alguna manera, acá, gracias Sonsoles por todo lo que nos has ayudado
entender. La verdad que hacía rato que no estaba mi cabeza hirviendo durante tanto tiempo, tratando, no, porque me encanta, veo que ahí hay un tema muy lindo para explorar, y hay algo muy interesante alrededor de lo que estás planteando. Yo querría aprovechar 2 segundos, ¿me están viendo ahí? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Quería un poco sí, compartir con el equipo los próximos episodios, que también van a ser muy interesantes. Ojalá que no sean tan fuertes como este, porque me voy a quedar callado toda la... Vamos a tener, hoy es miércoles, el viernes vamos a tener con el doctor Nicolás Santoro. Él es de Argentina, lo conocimos en DuPont, así que para nosotros va a ser un gran reencuentro. Él es médico, presidente de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nos va a venir a hablar de prevención, salud y trabajo en este momento, en el cual todos estamos saliendo a trabajar, pero no terminó el riesgo, no terminó la pandemia, y más en América. Nosotros estamos en el mero mole, en la salsa, estamos en el momento más complicado. Sin embargo, tenemos que salir porque tenemos que recuperar la actividad económica y no nos queda otra, ¿no? Entonces, después, el lunes, vamos a tener a Cecilia Giordano, de Argentina, también presidente y CEO de Mercer Argentina. Así que bueno, va a ser una charla muy, muy interesante. Eso va a ser el martes. Porque por primera vez el lunes no lo vamos a hacer el programa, vamos a estar el día martes a las 4 de la tarde, así que en vez de lunes, miércoles y viernes, la semana que viene vamos a estar el martes y el viernes. Entonces vamos a estar el martes con Cecilia Giordano, el viernes vamos a estar con Luis Gali, que bueno, es un empresario, yo lo conozco hace mucho tiempo, la verdad que es una persona muy interesante para conversar, nos va a contar algunas ideas, cómo en Latinoamérica se pueden hacer cosas muy significativas en el mundo de la electrónica. Después vamos a tener la siguiente semana, agosto 3, el lunes a las 4 de la tarde, a María Graña, Leading HR Transformation de Telefónica México. Bueno, nos va a estar hablando de esto, HR Transformation, cómo transformar los recursos humanos. Después, el agosto 7, el viernes, con Stephanie Zambinelli, que tuve una charla con él muy interesante. Es el co-founder del Eñe Business Club. Bueno, él nos va a contar de qué se trata, pero bueno, tiene unas ideas muy, 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 muy interesantes. Después, agosto 10, con Miguel Alegre, con el CEO de LISDI, vamos a estar hablando de Lifelong Learning, cómo transformarnos para estar aprendiendo todo el tiempo. Y acabamos de cerrar con, esto va a ser el otro lunes, agosto 17, así que hay un montón de acuerdos en el medio, Luis, Raúl, para llenar. Sí. Colaboración en el MIT con América Latina, con Lee Ullman, que es el Senior Director del MIT Sloan School of Management, director de la oficina de Latinoamérica. Así que bueno, hay un montón de temas muy, pero muy lindos para este futuro, así que va a ser una agenda, tenemos una agenda muy completa. Así que bueno, 1 minuto 03, 1 minuto 04, ya terminamos. Te agradecemos, Sonsole. Gracias por habernos... Mi cabeza está súper plástica hoy, porque me hiciste pensar muchísimo. Así que gracias. Última palabra, si quieres decir algo para despedirnos. Mil gracias a los dos. Es un show fantástico y ha sido un honor el estar aquí. Y me encantaría continuar este contacto y ver qué otras cosas serían posibles, porque yo veo aquí que hay posibles sinergias. Sí, pero muchas gracias y bueno, hasta pronto. Tengo un medio proyecto en México, así que no sé dónde vives, en qué parte de México, pero... Ciudad de México. Yo estoy en Ciudad de México. Vale. No sé cuándo podremos volver a volar, pero espero poderte conocer en persona próximamente. Va a ser un gusto. Bueno, Raúl, querido, últimas palabras. No, me parece muy necesaria este tipo de charlas para romper justamente los hilos mentales y los límites que nosotros a veces nos imponemos o digamos hemos venido arrastrando desde otras épocas de otro tipo de música, ¿no? Con la cual tocábamos y nos inspirábamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Yo lo voy a editar rápidamente este video y lo voy a volver a publicar con algunos ajustes que sean necesarios, así que bueno, si Dios quiere, hoy a la noche ya lo tenemos. Así que bueno, gracias por todo, gracias a los que nos acompañaron. Esto salió más largo de lo que queríamos, pero
y la verdad que valió el tiempo.